nosotros precisamente fue tratar de aterrizar un poco muchas de las ideas que ustedes plantearon en un programa concreto de educación socioambiental. Nosotros nos conocimos acá viendo temas como relacionados a las problemáticas socioambientales acá en la universidad. Armamos un núcleo en la Facultad de Ciencias Sociales. Yo hice el diplomado acá que tiene el núcleo de estudios socioambientales, donde conocimos más gente. Y bueno, muchos antropólogos, una compañera licenciada en filosofía también, el Alan, que es abogado. Nos planteamos, ¿cómo llevamos todas estas ideas que nosotros vemos y dialogamos y conversamos y reflexionamos a un programa concreto y para estudiantes de enseñanza media, enseñanza básica, que obviamente no son antropólogos, no tienen idea de qué es un estudio socioambiental, etc. Entonces nosotros queremos contarles un poco cómo construimos este programa y algunas reflexiones sobre lo que fue la implementación del mismo en el año 2015 y ahora el primer semestre del 2016. Primero contarles que tuvimos un año craneando cómo desarrollarlo, lo postulamos a un fondo Explora y lo desarrollamos en 8 escuelas, 5 de escuelas municipales de Estación Central, una escuela en La Florida, una en Ñuñoa y otra en Santiago, ¿ya? Los fundamentos teóricos y políticos que nos orientaron en armar el programa. Primero nosotros analizamos varias experiencias de educación ambiental tanto en Chile como en América Latina, revisamos bibliografía y encontramos que habían dos corrientes más o menos como tradicionales que coinciden con lo que describe Martínez Alier sobre las corrientes del ecologismo, ¿ya? Por una parte, ahí está lo que Martínez Alier llama el culto a lo natural, ¿no? Que es un ecologismo que concentra su preocupación en la preservación de la naturaleza, en la conservación y en cómo en el fondo la civilización, el crecimiento de las ciudades, las expansiones va ejerciendo presión sobre ambientes naturales, en el fondo prístinos, vírgenes, y esta corriente busca conservar, en el fondo, un poco defender del embiste de la sociedad estos terrenos, ¿ya? El correlato de esta corriente en la ecología ambiental es el clásico programa que sacan a los chiquillos al parque X a ver la flora, la fauna local, reconocimiento de las especies, este es el árbol tanto, este es el animalito tanto, etc. Otra corriente, que es la que está más institucionalizada en el ecologismo, es lo que Martínez Alier llama el evangelio de la ecoeficiencia. David Harvey trata esto como la modernización ecológica, ¿ya? Que se preocupa por el manejo sustentable o el uso prudente de los recursos naturales, ¿ya? El término recursos naturales ya dice mucho sobre esta corriente, porque, integra en el fondo la preocupación por los modelos de desarrollo económico, pero lo que intenta hacer es que este crecimiento económico en el fondo no sea tan depredador en términos medioambientales, ni tan productor de desigualdad social, pero nunca se pone en cuestión el crecimiento económico en sí, o sea, el crecimiento, las actividades económicas, ¿ya? El correlato en educación ambiental de esta corriente también está súper institucionalizado en Chile desde el 2009, como señalaba el profesor Villarroel, en varias comisiones de la ONU, sobre todo la de 1987, la Brundtland, cuando se habla de desarrollo sustentable por primera vez, empiezan a institucionalizar por un lado esta como premisa que les mencionaba recién, y por otro lado la importancia de la educación ambiental para abordar el problema de las crisis ambientales a nivel global. Desde el año 2009 acá en Chile contamos con una política nacional para el desarrollo de educación para el desarrollo sustentable, que buscaba un poco como reunir y sistematizar todas las experiencias que se están llevando individualmente y un poco como
por voluntad de múltiples actores en distintas instancias de establecimientos educacionales. Lo que ven principalmente son, por ejemplo, talleres de huertos, eficiencia energética en torno al agua, la electricidad, programas de reciclaje, creación de espacios verdes, etc. Que es un poco como el tema verde. Nosotros, sin embargo, planteamos que ambas posturas tradicionales lo que no logran integrar dentro de sus programas educativos es el tema de la política, de las relaciones de poder, ¿ya? Por lo mismo nos paramos desde la perspectiva de la ecología política para construir nuestro programa, ¿ya? No se ve en el fondo en la ecuación sociedad-ambiente la desigualdad política y social y quiénes son los ganadores y los perdedores del flujo de las actividades económicas, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tratamos de involucrar son los principales temas de la ecología política, las relaciones de poder detrás de las transformaciones de los territorios, visualizar las instituciones y los procesos que reproducen esas transformaciones, cómo las comunidades generalmente están privadas de la posibilidad de decidir sobre sus territorios, la distribución desigual de la contaminación y las cargas ambientales, y por ende también de la salud. Y a partir también de nuestra matriz, principalmente de la antropología social que abundan en la fundación, destacamos también la importancia de la cultura en cómo las comunidades entienden de tal o cual forma la naturaleza y el medio que los rodea. Son clásicos los ejemplos en la literatura donde se señala, no sé, pues hay tribus en el Amazonas que no conciben la diferencia sociedad-naturaleza porque los animales guardan relaciones de parentesco, no sé si leen Viveiros de Castro, la corriente del perspectivismo, cómo se entiende la relación entre jaguar y humano y entre, no me acuerdo cuál es el otro animal, pero en el fondo la capacidad como de razonamiento cambia dependiendo de la perspectiva de quién es presa y quién es cazado en el fondo. Por lo tanto, esta idea como de naturaleza simplemente no aplica ontológicamente. Entonces, nosotros armamos... bueno, ahí va pasando. Armamos nuestro programa desde la ecología política. Entonces, más que impulsar lo verde o cómo conseguir un desarrollo sustentable, quisimos ahondar en las preguntas como cuáles han sido las condiciones y circunstancias políticas, sociales, culturales y económicas que han dado lugar a un determinado cambio socioambiental. Los fundamentos pedagógicos. Primero, bueno, tampoco queríamos hacer un programa que fuera nosotros ir a pararnos con una pizarra o un power y ya chiquillos, esta es la verdad y nosotros sabemos, ustedes aprenden. Entendemos que los sujetos todos tenemos conocimiento sobre nuestro entorno porque vivimos en ello todos los días. Nuestra vida cotidiana se desarrolla en territorios particulares, no podría ser de otra forma. Y muchos de esos conocimientos operan de manera tácita en nuestro actuar cotidiano, ¿no? Damos también importancia al protagonismo de las personas en los procesos de aprendizaje, ¿no? Por eso optamos por integrar una metodología que se desarrolló en el Instituto de Ecología y Biodiversidad acá de la Universidad de Chile también, que es la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela. Y ellos trabajan básicamente con una versión simplificada del método científico que le llamaron ciclo de indagación. También es muy importante para nosotros que los chiquillos pudieran desarrollar pensamiento crítico. En el fondo, todo nuestro programa se basa sobre plantear inquietudes, realizar acciones para que básicamente son búsqueda de datos sobre los temas planteados en la inquietud y luego generar reflexión sobre ellos. Lo que buscamos ahí es un poco que estos conocimientos previos que tienen los estudiantes sean puestos a prueba y ellos mismos reflexionen sobre ello y construyan a partir de ellos después. Y también muy importante, yo creo que bien relacionado con el concepto de ciudadanía ambiental que plantea el profesor Villarroel, que
este programa no se quedara solamente en teoría, sino que también se pusiera en práctica. Es muy importante también la asociatividad, entender que la escuela está inserta dentro de un territorio que se ve afectada por problemáticas socioambientales de mayor o menor escala, y que los mismos estudiantes son sujetos políticos y que asociándose pueden generar transformaciones igual que otros actores también. ¿Ya? Entonces, nosotros dividimos el programa de educación socioambiental en 4 unidades, donde buscamos ir pasando un poco como desde los temas básicos de la ecología y viendo temas que nos importaban de ellos, hacia meter la sociedad dentro de la ecuación, luego la política y finalmente terminar en proyectos aplicados, pensados y desarrollados por los mismos estudiantes. Un poco lo que les decía antes, todas las sesiones funcionan en base a la indagación. Primero se plantea una inquietud, después se recogen datos, se ponen a prueba, se exponen y se generan plenarios donde se hace reflexión colectiva sobre esto, lo que presentan los compañeros. En la primera unidad vemos principalmente 2 temas. Uno, de la ecología, la interdependencia ecosistémica, en el fondo de que en los territorios, en los nichos ecológicos, hay distintos seres y objetos que están interrelacionados, y cuando uno afecta a uno de los elementos de aquel sistema, los otros irremediablemente se van a ver afectados en mayor o menor grado, insertando al humano también dentro de esta red de relaciones. Y el otro tema importante de esta unidad es entender la experiencia del mundo como un punto de vista. Tratamos de que los chiquillos visualicen y experimenten, se pongan en la piel de una hormiga, de un gato, de una paloma, de un humano, traten de pensar y dibujar, en este caso la actividad, cómo perciben el entorno aquellos seres, comparar después las escalas en que se mueven, cómo sus aparatos sensoriales inciden en esa experiencia, cómo su modo de desplazarse en el mundo también interviene, y cómo las acciones que uno realiza pueden impactar a los demás. Y el resto del programa lo va a explicar mi compañero Alan. Bueno, buenas tardes, muchas gracias también por la invitación. Efectivamente, como dice Iván, hago eco de sus palabras, estamos muy contentos de estar acá comentando con usted esta experiencia que ha sido muy enriquecedora en verdad. Para seguir con la exposición, efectivamente en la unidad 2 de nuestro programa tratamos el tema de sociedad y medio ambiente en específico, y nos centramos en el estudio de distintas problemáticas o de distintas relaciones, y efectivamente partimos con una inquietud que tiene que ver con aquellas distintas formas de habitar que tiene el ser humano. Como explicaba Iván, efectivamente nosotros al estar insertos dentro de un territorio, efectivamente desplegamos en nuestra vida cotidiana distintas prácticas que van de una u otra forma impactando en nuestro territorio. Por lo tanto, estas distintas prácticas también se condicen con las características propias de los espacios territoriales o de los espacios geográficos en los que se insertan las comunidades, estos ecosistemas. Y en este sentido también pudimos entender con los chicos a través de las actividades, de las experiencias que tuvimos, cómo esta diversidad de modos de vida implica también una forma de entender y de valorar el ambiente. Efectivamente, a través de esa actividad de los puntos de vista, los chicos lograron, bueno, y esto lo sabemos porque a partir de la reflexión colectiva que se generaba luego de cada una de las actividades, ellos mismos nos iban dando la retroalimentación que se iba generando a partir de la experiencia. Entonces, ellos precisamente al poner en tela de juicio lo que podía percibir una paloma versus lo que podía percibir un gato, o cómo se iban relacionando entre ellos, pudieron entender que efectivamente todas y todos tenemos distintas formas de poder entender cómo lo que nos rodea. Podemos significar de una forma distinta y particular el ambiente en el que estamos inmersos. Luego de la forma en que estamos ligándonos a esta abstracción, surge específicamente distintos intereses o distintos sentidos, efectivamente. O sea, ¿qué es para mí, por ejemplo, entender el espacio geográfico urbano, por ejemplo, en el que estoy inmerso en este momento? O qué representaría para un mismo estudiante de la misma edad, por ejemplo, estar en un ambiente rural. Son condiciones distintas, sin embargo hay ciertos matices que nos permiten llegar a reflexiones. Sin embargo, estos sentidos precisamente asociados al medio ambiente
nos permite acercarnos a la idea de entender cuáles son estas distintas desigualdades sociales que se perciben específicamente en los distintos territorios, en los distintos contextos, en los distintos espacios, precisamente en función de las relaciones de poder que existen en esos territorios y cómo efectivamente estas relaciones de poder y de dominación van transformando nuestro ecosistema, nuestro medio ambiente. Y para eso en específico, tuvimos dos actividades bien interesantes que pudimos compartir con las chicas y los chicos, en donde a partir de un set de imágenes pudimos reflexionar a partir de los distintos territorios. Si ustedes pueden ver, tanto en esta diapositiva como en estas imágenes, perdón, se les presenta un set de imágenes a los chicos y a las chicas en donde están divididos por grupos, se trabaja por grupos, y se divide por sectores o por macrozonas de Chile. El primer grupo trabaja con la zona del norte grande, después el norte chico, zona centro, zona sur y zona austral. Y en virtud de eso, de esas distintas imágenes, los chicos pueden conversar efectivamente y se desprende a partir de la observación de lo que las imágenes les presentan, que las características geográficas de la zona norte grande son diametralmente distintas a cualquiera de las otras que les mencioné anteriormente. Y en virtud de eso también se pueden observar distintas actividades que la gente que vive en esos territorios despliega precisamente según las condiciones y las características que ese territorio les permite. Por ejemplo, en la actividad forestal en el norte chico o en el norte grande son impensadas prácticamente. Por lo tanto, las actividades económicas o las prácticas que la gente despliega en los distintos territorios se deben mucho a las características que ese territorio les posibilita. Exactamente, y viceversa. Entonces, esas mismas prácticas finalmente transforman de esa manera también el territorio según esas propias características. Y la otra actividad que trabajamos en esta unidad, precisamente para ver el tema de cómo las relaciones de poder van influyendo en las transformaciones de los territorios, es que se ideó un juego de rol en el que las y los estudiantes asumían una especie de conflicto ambiental, un escenario de conflicto socioambiental. Para explicarlo muy a grosso modo, era una empresa específicamente que quería construir una autopista que pasaba por sobre un parque comunal, en donde distintas agrupaciones e instituciones que utilizaban ese espacio, se iban a ver afectados precisamente por la construcción de esta autopista. Y ahí efectivamente se logró organizar una discusión muy entretenida, muy interesante, en donde finalmente las y los estudiantes pudieron contrastar las perspectivas. Principalmente se organizaron, y esto ocurrió naturalmente dentro del desarrollo de la discusión, tanto la municipalidad como la empresa quedaron en un lado y el resto de las organizaciones sociales quedaron en la otra vereda. Y el debate que se produjo ahí precisamente para entender cuáles eran los beneficios y las cargas o los contras se iban contrastando. Esto finalizaba con una tira de dados en donde efectivamente, bueno, y ahí nosotros también íbamos un poco guiando todo este proceso. Les entregamos deliberadamente dados que iban con menor capacidad de número a las organizaciones sociales y con mayor capacidad de tiraje a la empresa y a la municipalidad. Entonces finalmente cuando tiraron los dados y todas las organizaciones en conjunto sumaron por ejemplo 12, y en cambio la municipalidad y la empresa, que eran solo dos actores, tiraron los dados y sumaron 20, les preguntábamos ¿por qué creen ustedes que ocurre esto? Y ahí surgían cosas bien interesantes que ustedes pueden ver también en la otra imagen que está en la esquina inferior derecha, donde eso es una lluvia de ideas que surge a propósito de lo que entendían los chicos y las chicas por poder. Entonces, efectivamente se puede entender que a partir de una decisión política que se inserta en un territorio específico, genera un conjunto de relaciones y de afectaciones a las distintas personas o organismos que viven en esos territorios. Por lo tanto, desde este juego nosotros lo que buscábamos precisamente era fomentar la participación de los chicos en función de la reflexión crítica de estos flujos de relación o de estos flujos de energía, tanto basados en movimientos de capital como también de decisiones políticas que se toman día a día en los distintos territorios del país. Bueno, en la unidad 3 se plantearon 3 salidas a terreno. Precisamente lo que se buscaba era analizar cómo estas prácticas específicamente van transformando estos territorios
y el rol que cumplen estas prácticas dentro de este proceso, además los impactos que tienen estas prácticas dentro de nuestros territorios, valga la redundancia, y además la idea era también centrarnos en una escala de apreciación o de observación que va desde lo local hacia lo global. Por lo tanto, se plantearon 3 salidas de terreno, una que tiene que ver precisamente con la observación del entorno de la escuela. Como le mencionaba Iván anteriormente, la escuela o las instituciones, los establecimientos educacionales están insertos en un territorio y conviven cotidianamente con distintas problemáticas socioambientales. Por eso la idea era que las chicas y los chicos pudieran evidenciar precisamente a través de la observación un poco más dirigida aquellos puntos o aquellos temas que fueron relevantes dentro de su propio territorio, dentro de donde estaba emplazado el colegio. Luego, para sacar un poco desde esta perspectiva más local, nos fuimos a miradores en altura, que fue el Cerro San Cristóbal y el Panul, precisamente como para poder entender las dimensiones que tienen nuestras actividades cotidianas y también, dicho sea de paso, analizar precisamente cómo las distintas generaciones que hemos habitado los territorios, los espacios, vamos transformando efectivamente o vamos incidiendo en esta transformación de lo espacial, de lo territorial, pero que a su vez nos termina impactando a nosotros. Entonces hay una relación dinámica constante. Y finalmente la visita al supermercado, la idea era indagar precisamente a través de las cadenas de producción cómo se van enlazando desde lo global o desde lo local hacia lo global y viceversa, precisamente cómo nos llegan a nosotros los distintos productos. Bueno, esa imagen grafica un poco el proceso de la salida al terreno y bueno, finalmente, como nos mencionaba Iván, nuestro enfoque no iba dirigido exclusivamente a presentar de una u otra forma más o menos didáctica y participativa este proceso de aprendizaje en función de nuestros contextos en los territorios, sino que la idea también es tratar de participar dentro de la formación de ciudadanía activa y precisamente vinculada con los espacios políticos o de transformación de sus propios entornos. De alguna u otra forma recuperar la idea de soberanía. Y en función de esto, la idea era que los estudiantes y las estudiantes pudieran identificar mediante diagnóstico los distintos problemas socioambientales que hay dentro de su escuela o en su espacio territorial más próximo y finalmente diseñar proyectos para poder intervenir dentro de esta escala que posibilitara precisamente dar solución a estos distintos problemas identificados. Todo esto de la mano con una visita a una organización social o socioambiental también que trabajara estos temas en el territorio y con la idea de aprovechar por un lado la inspiración y por otro lado tejer vínculos, de manera que el proyecto no se acabara solamente con el trabajo que se estaba haciendo específicamente con los estudiantes, sino también ir generando redes y vincularse con las distintas organizaciones que tienen intereses comunes y que están presentes también en el territorio. Finalmente, tuvimos la experiencia de un encuentro interescolar en donde pudimos compartir las distintas experiencias de los distintos estudiantes, también junto a nosotros, también que fuimos aprendiendo mucho en el camino. Y finalmente, la idea esta idea de continuidad también tiene que ver con una capacitación docente que se hizo para los profesores miembros que participaron del proyecto y finalmente la publicación de un manual de educación socioambiental, que lo tenemos acá. Este es un manual que nosotros con mucha humildad, pero también con muchas ganas y con mucha felicidad, la idea es ponerlo a disposición de la comunidad en general. Este es un manual que, si bien se llama Manual de Educación Socioambiental, la idea es que pueda ser utilizado y replicado, modificado de la manera que fuese más funcional y beneficiosa también para poder abordar las distintas problemáticas en términos socioambientales, tanto a nivel de organizaciones como a nivel de educación escolar. Y la idea es que ustedes, si quieren y les interesa, puedan descargarlo en la página educacionsocioambiental.cl, precisamente para que podamos compartir experiencias y dialogar en función de este trabajo que ha sido súper bonito, súper significativo y del cual estamos muy felices también de haber podido ser parte. Igual nos gustaría hacer 4 punteos respecto a el tema que nos convoca, que es escuela, currículum y poder, a partir de esto que ya les presentamos. Lo primero, destacar un poco la importancia respecto a la escuela de la vinculación con el medio. Entender la escuela desde
como un nodo de relaciones en un territorio particular. Hay importancia también del aprendizaje de primera mano en aquel territorio, no tanto en la sala, sino que salir a entender en el fondo las problemáticas medioambientales en tu propio medio ambiente. Ellos lo ligan mucho al poder también, al entender a la escuela como un nodo de relaciones. También entendemos que hay relaciones desiguales de poder en el fondo entre las distintas instituciones y los distintos actores de ese territorio. La importancia de la asociatividad para, en el fondo, también transformar, no solo como aprender, sino que tornarse un sujeto político. Y en torno al currículum, importante también tratar de integrar los contenidos que en las mallas están separados en ciencias sociales, en geografía, en ecología, en biología, y verlo ahí funcionando en dinámica afuera de o en tu mismo patio incluso. Por eso vamos desde el patio incluso hasta el mundo. Transformar ese enfoque parcializado de las disciplinas y verlo ahí operando in situ y en vivo. Y finalmente, también respecto al currículum, me parece importante el tema de los diagnósticos, de intentar trabajar sobre los conocimientos que los y las estudiantes ya tienen sobre las cosas. Es mucho más fácil igual cuando ya se tiene un poco tomar la mano sobre qué es lo que manejan, para poder cuestionarlo también y para poder orientarlo hacia tal o cual lado. Entonces esos 4 temas con respecto a la temática del color.